Pocos nacen para la paz, y menos aún para el anonimato. Pero él suplicó por la sombra, solo para ser condenado a vivir bajo la luz más cegadora del siglo XX. Esta es la historia del Padre Pío de Pietrelcina, la historia del hombre que quiso ser un simple fraile en la oscuridad, pero fue marcado a fuego por el cielo. Una historia sobre la paradoja más grande en cómo la fragilidad más profunda se convierte en la mayor fuerza. Francesco Forgioni nació en 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo italiano hundido en la miseria, donde la fe no era una opción, sino el único refugio que existía. Desde niño, Francesco, siempre débil y enfermo, empezó a hablar con figuras que solo él veía, su ángel de la guarda, la Virgen y, para su terror, presencias demoníacas. Era un niño marcado por una batalla que aún no entendía del todo. En 1903, con apenas 15 años, ingresó en el noviciado de Morconi. Su única plegaria no era por grandeza, sino por insignificancia. Quería ser un fraile simple, un burro de Dios, un alma de fondo, oculta para siempre del mundo. Buscaba la paz de una celda y el silencio del claustro. Pero la sombra que tanto deseaba se desvaneció casi de inmediato. Su frágil salud lo persiguió sin tregua, obligándolo a interrumpir sus estudios constantemente y a regresar a Pietrelcina en un intento desesperado por recuperarse. Entre 1907 y 1916 pasó largos periodos fuera del convento, lo que levantó las primeras sospechas entre sus superiores. ¿Era debilidad real o un rechazo encubierto a la vida monástica? Este fue su primer gran conflicto, en la duda de la institución contra la autenticidad de su sufrimiento. Pero lo peor estaba por venir. Su cuerpo empezó a manifestar un conflicto interno que nadie podía comprender, en éxtasis divinos y ataques demoníacos. No era un conflicto místico limpio y poético. Era una guerra sucia, con sangre y sudor, que lo dejaba completamente exhausto. En las cartas a su director espiritual, el padre Agostino le imploraba que le quitara estos fenómenos. Escribió: sufro y estoy confundido. ¿Por qué el Señor me visita así? Temo ser un farsante, entía estos dones como una humillación y una trampa. Pero el cielo no cedía. Finalmente, en 1916 regresó al convento de Foggia y luego fue trasladado a San Giovanni Rotondo, el lugar donde cumpliría su condena. El 20 de septiembre de 1918, la condena de la luz se hizo física. Después de celebrar la misa en el coro del convento, experimentó una visión. Cuando volvió en sí, las heridas de Cristo estaban marcadas en sus manos, pies y costado. Había recibido los estigmas. Estas no eran simples llagas, eran la prueba irrefutable, el cartel de neón que el fraile humilde había tratado de evitar toda su vida. Imaginen la paradoja. Un hombre que firmaba sus cartas pidiendo pasar desapercibido, ahora olía a flores exóticas, el llamado perfume de santidad, una fragancia constante, y sangraba sin cesar. Su celda se convirtió en el punto focal del universo. La iglesia, por necesidad, tuvo que intervenir. El primer médico enviado fue el doctor Giorgio Festa. Sus informes de 1919 confirmaron la naturaleza inexplicable y persistente de las heridas. Luego vinieron los escépticos, como el doctor Begnami, que sugirió una neurosis o incluso autolesión. La tensión entre lo médico, lo místico y lo eclesiástico explotó. La exposición pública fue su mayor tormento. Detestaba el circo mediático, el cotilleo, la fascinación morbosa de la gente. Sufría más por la curiosidad ajena que por sus heridas físicas. Su mayor deseo, la sombra,
le fue negado de la manera más espectacular posible. El fraile, que solo quería rezar en silencio, se convirtió en el centro de la mayor controversia pública y científica de su época. Si el claustro era su batalla personal, el confesionario fue su trinchera. Padre Pío pasaba hasta 18 horas diarias sentado, escuchando. Se estima que, a lo largo de su vida, confesó a más de 5 millones de personas. Pero él no solo escuchaba los pecados, a menudo los conocía de antemano. Tenía el don de la ciencia infusa y la capacidad de leer las almas, nombrando pecados que el penitente había olvidado o deliberadamente ocultado. Esto creó una nueva paradoja a la mezcla de compasión y brutalidad. Podía ser increíblemente duro. Expulsaba a la gente del confesionario si notaba falta de arrepentimiento. ¿Por qué esa crueldad aparente? Porque para él, el verdadero amor no era la indulgencia barata, sino la verdad sin filtros. Les obligaba a enfrentar su propia lucha. Les negaba una paz fácil para que encontraran la paz real. Su fama, sin embargo, trajo consigo la sospecha oficial. Entre 1923 y 1933, el Vaticano, bajo el Papa Pío XI, le impuso restricciones severas. Se le prohibió celebrar misa en público, confesar y responder a cualquier correspondencia. Fue un periodo de reclusión y amarga humillación pública. Escribió que estos años de silencio impuesto fueron su mayor dolor, más difícil de soportar que los mismos estigmas. La Iglesia, temiendo el fraude o el fanatismo, lo encerró en la misma sombra que él había deseado, pero esta vez, como un castigo, fue un calvario de fe y obediencia. Solo en 1933 se levantaron las restricciones. El nuevo Papa, Pío XII, declaró: no he sido mal dispuesto hacia el Padre Pío, sino mal informado a la luz, condenada 10 años antes. Volvía a brillar, esta vez con la aprobación implícita de la Iglesia. Su vida se redujo entonces a una fórmula simple: oración, ofrecimiento y penitencia. Él era el canal, el intermediario que absorbía el dolor espiritual de miles. Era un hombre torturado, pero su tormento se convertía en el consuelo de los demás. La máxima de Veritas se cumplía en la fragilidad personal, es el catalizador de la fuerza colectiva. La fama le trajo bienes, pero él no los quería para sí mismo. Usó esa luz impuesta para crear una sombra protectora para los demás. De esta dualidad extrema nació su obra cumbre en la Casa Sollievo della Sofferenza, la casa alivio del sufrimiento. La idea comenzó a tomar forma en 1940. El místico, el que levitaba y se batía con demonios, se convirtió de repente en un administrador pragmático y exigente. Quería un hospital de vanguardia, un monumento a la caridad dotado de la mejor tecnología, en un lugar donde la atención médica era casi inexistente. Demostró que la espiritualidad más elevada requiere la acción más concreta. La inauguración, en 1956, fue el triunfo de su voluntad sobre su propia aversión a la publicidad. La condena de la luz le obligó a crear una obra que superó su propia vida. Su paradoja final, el anacoreta que amaba la soledad, construyó un centro que hoy recibe a millones. El hombre frágil creó una institución inquebrantable. En sus últimos años, a pesar de la vejez y el cansancio extremo, siguió confesando. Sus estigmas, un misterio tan grande como su aparición, desaparecieron pocas horas antes de su muerte. El 23 de septiembre de 1968, sin dejar la más mínima cicatriz, Padre Pío no fue un superhéroe, fue un campo de batalla, un conflicto constante de fe, dolor y obediencia que duró más de 60 años. Pero fue precisamente su profunda humanidad, su deseo de pasar desapercibido,
y su condena a la grandeza, lo que lo convierte en un alma tan relevante hoy. Su vida nos enseña que el dolor no tiene por qué ser un castigo, sino que puede ser una herramienta de transformación. Nunca le temas al dolor, no le temas al conflicto interno. Si esta inmersión en la lucha de Padre Pío ha resonado contigo, asegúrate de seguir el canal Veritas ahora mismo. Queremos ser el canal de referencia para la autenticidad histórica y espiritual. Activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo documental, donde exploraremos otra alma en contraste. Y lo más importante, Andaim, en los comentarios, ¿cuál es el conflicto más grande que has enfrentado hoy? Tu lucha, como la de Padre Pío, tiene un valorán. Queremos leerte El alma de Padre Pío E, la historia de la condena a la luz, solo en Veritas.